Amigos y hermanos, recibe un cordial saludo de tu servidor, esperando que se encuentren bien. Hoy queremos compartirles la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de San Mateo 13, el capítulo 13 desde el verso 1. Vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Así que, ¿estamos listos? Te leo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En la segunda dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. La tercera tierra dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y dice que la ahogaron. En la cuarta tierra dice: pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual 100, la cual 60 y la cual 30 por uno. Y Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Como podemos ver aquí, primero, que es una parábola, ¿no? Según la palabra, parábola en el griego significa colocar al lado de. ¿Con qué? Con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración, como Jesús lo solía hacer. Básicamente consistía en una historia humana para hacer una ilustración o una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. Jesús dice: el que tenga oídos, oiga. Es muy importante, hermanos amados, que prestemos siempre oído a la palabra de Dios y también dispongamos nuestro corazón. Como puede ver, cada tierra, ¿sí?, representa el corazón de un oyente. Le hago como referencia lo que dice el libro de Santiago 1:22, lo que se acerca de oír y guardar la palabra de Dios. Dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es, mire, ¿cómo lo compara? Es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. ¿Por qué Santiago hace esta comparación? Dice que es como un hombre que se va a ver el rostro en un espejo. Al irse, olvida cómo era, olvida su rostro. Haga este ejercicio para que vea cómo la palabra de Dios es verdadera. Póngase delante de un espejo, váyase y trate de recordar tal como era su rostro. Dice Santiago que así es un oidor olvidadizo. Escucha, y al momento se olvida todo lo que escuchó. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces, hermanos amados, solo queremos oír lo que nos gusta oír. Solo prestamos atención a lo que nos interesa. Y en este tiempo hay poco interés hacia la palabra de Dios. Así que, sigamos más adelante. Dice: entonces, acercándose los discípulos, les dijeron: ¿por qué le hablas a ellos por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y ni entiendan. Esta palabra está en Isaías 6:9. Es una profecía, es un mensaje el cual fue dado a Isaías para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había endurecido su corazón ante la palabra del Señor y había gran rebeldía en esos tiempos. Y hoy Jesús estaba delante de una multitud. Mire, todo estaba pasando en el mismo momento. Como leímos al principio, dice que había mucha gente. Jesús tuvo que ponerse en una barca para poderles anunciar. Y Jesús tomó esta ocasión para enseñar y usar esta parábola, y también para recordarles lo que Isaías 6:9 dijo. Israel había endurecido su corazón hacia la palabra de Dios.
Y Jesús estaba delante de mucha gente. Y él conocía, dice la Biblia, los corazones de todos. Y mire, empieza a hablar de 4 tipos de corazones, lo cual esta parábola está explicada por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 13, 18, venga conmigo hasta ahí, Jesús empieza a explicar esta parábola. Dice así la palabra de Dios, dice, oíd, dice, pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús empieza a explicarle a los discípulos, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mira, como referencia en Lucas 8, 11, ¿no? Que también relata la parábola del sembrador. Esta parábola está relatada en Mateo 13, 1, Lucas 8, 4 y Marcos 4, 1. Ahí puedes encontrar las 3 parábolas, pero cada una ha sido explicada. El mensaje es el mismo, pero sí hay detalles que cambian y nos ayudan. Por eso quería leerte, dice en Lucas 8, 11, ¿no? Como referencia, dice, también en la explicación de la parábola, la semilla es la parábola de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire lo que dice. Espiritualmente, Jesús enseñó primero, dio el ejemplo por la parábola terrenal. Pero espiritualmente esto es lo que sucede. Dice que viene el diablo y quita la palabra para que no crean y se salven. Mire, él sabe, Satanás sabe perfectamente que la palabra de Dios tiene ese poder para traer salvación al hombre, para llevarlo al arrepentimiento. Pero ¿qué sucedió con este tipo de corazón? ¿Por qué había esa influencia de Satanás de poder quitar la palabra de su corazón? Para que lo entiendas, te doy una referencia en la cual está en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 3. Dice esto: pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, oculto, encubierto significa oculto o velado, dice, entre los que se pierden está encubierto. Está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios, si usted ve en tu Biblia, Dios con D pequeña, ¿sí? Está hablando de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, el diablo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Como leímos hace un momento en el libro de Mateo 13, 18, dice, estos son los que oyen la palabra pero no entienden. ¿Y cómo es esto también, no? Mire, un incrédulo en este caso, o alguien con un corazón endurecido, puede escuchar. Te puede escuchar. Pero eso no significa que te va a creer. Así que aunque esta gente escuchaba, no solo no entendían, sino que tampoco no creían y no les interesaba este mensaje. Lamentablemente, este tipo de corazones o personas se perdieron. Avancemos. Dice la palabra de Dios, este es el segundo terreno. Dice el segundo corazón, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, dice, y al momento la recibe, dice, con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Miren, dice que es de corta duración, que cuando viene la aflicción o la persecución, tropiezan. Lucas 8:13, ¿no? Te doy también como referencia. Dice esto: los de la piedra son los que, habiendo oído, dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren, esta palabra aflicción en el original significa presión maligna.
En la carta de Lucas nos dice que cuando viene, en este caso dice, viene la prueba y se aparta. Muchos de nosotros, al llegar a los caminos del Señor Jesucristo, después de haber oído la palabra o habernos entregado a Él, hemos de alguna forma sufrido aflicciones y tal vez persecuciones o burlas. Muchas personas empiezan a burlarse de nosotros, o a veces nuestra propia familia se va en contra de nosotros. Bueno, lo ideal es que cada uno de nosotros tiene que ser probado. ¿Por qué vienen estas pruebas? Para ver si la fe es auténtica. En la prueba nos damos cuenta si nuestra fe es genuina. Esta gente había creído y se gozaba. Y no es tan raro. Este tipo de corazón es el que más abunda hoy. Mucha gente viene, escucha el mensaje, se goza, hasta llora, hasta dice que le gustó. Pero después de 3 meses, 6 meses, abandonan los caminos del Señor. Y hoy en las calles hay mucha gente que ha abandonado los caminos del Señor. Tú hablas con ellos y dicen, no, que estoy apartado. Lo que pasa es que sufrí el abandono del hogar, mi mujer se fue, o tuve una enfermedad, o me molestaban mucho mis familiares, y dejaron el camino del Señor. Hoy hay mucha gente así. Si usted está escuchando este mensaje, aún tiene tiempo de afirmarse, de poder recibir la palabra de Dios con un corazón genuino y entender que en todas estas pruebas Él nos va a dar la salida. Te tomo como referencia, ¿no?, lo que dice la misma palabra del Señor. Por ejemplo, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4:12, dice esto: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gócesen, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire, Jesús mismo en Mateo 5:11 nos enseñó esto. Dice, bienaventurados van a ser cuando por causa de mi nombre ustedes sean insultados, vituperados y perseguidos. Y él decía, gócesen, porque grande es vuestro galardón. Esto es lo que mucha gente no entiende. El apóstol Pedro también dice que la fe se prueba como se prueba el oro con fuego. Todo lo que sucede en el camino del Señor, ¿sí?, no es porque Dios no va a darte una prueba para que te apartes de Él. Las pruebas vienen para ver si nuestra fe es auténtica, si es genuina, si realmente estamos cimentados y afirmados en su palabra. Hoy mucha gente se ha apartado de Dios, mucha gente. Este es otro tipo de corazón. Vamos a pasar al tercero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire lo que dice, el afán de este siglo. Les leo también, ¿sí?, como referencia a lo que dice Lucas 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Miren, este es un gran enemigo, no solo para aquellos que han escuchado la palabra, sino para el mundo entero. ¿Qué significa la palabra afán? Para que entienda, estar ansioso, angustiado y siempre preocupado. Dice que estos se fueron o no permanecieron en el Señor por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Mire, el afán por hacerse rico y una vez teniendo las riquezas, disfrutar de todos los placeres de esta vida. Mucha gente, ¿sí?, ha ya abandonado los caminos del Señor por esto. Su trabajo los absorbió.
las cosas diarias los absorbieron. Por ejemplo, los que tenemos hijos, los que tenemos familia, los que tenemos trabajo. Y dice que todo esto los fue ahogando. Para que entienda, esta muerte espiritual no es inmediata, es poquito a poco. Iba a la iglesia miércoles y domingo, después ya empezó a ir solo los domingos y después ya dejó de ir. Y poco a poco fue dejando la oración, poco a poco fue dejando la palabra del Señor, y cuando se da cuenta está enredado en todas las cosas de esta vida. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó para prevenir todo esto? Por ejemplo, el Señor nos dice, nos enseña, ¿no?, en Lucas 10:38 hasta el 42, esto. Dice que Jesús entró en la casa de una mujer llamada Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, dice que oía la palabra. Pero Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje hacer todo esto sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, mire, 2 veces, ese es un llamado de atención. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. María escogió la buena parte, escuchar la palabra de Dios. Marta, a pesar que estaba Jesús, lo había recibido en su casa, lo tenía dentro. ¡Qué privilegio! Y aún así ella no podía disfrutar de ese mensaje poderoso. Que esto pasa, claro. Tal vez hoy mismo mucha gente ya se apartó de Dios por su trabajo, por sus quehaceres. Tal vez mucha gente ya dejó de tener esta comunión con Cristo. Hermano amado, Jesús lo enseñó. Este es el tercer corazón, en el cual la palabra tampoco pudo dar fruto. Germinó, pero no pudo dar fruto. Tenemos que prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Mire, Jesús mismo enseñó, ¿sí?, en Mateo 6:25. ¿Qué nos enseñó? Él dice: ¿por qué se preocupan por la comida, por la bebida o por los vestidos? Y él puso un ejemplo, dijo: miren las aves del cielo, ellas no siembran ni tienen granero, y mi Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que estas aves, hombres de poca fe? Si usted se da cuenta, ¿qué fue lo que faltó en estos 3? Fe. Ninguno tuvo la fe suficiente para confiar en Dios en medio de las pruebas. Ninguno tuvo la fe para creer que en Él estaba la salvación, el primero, por ejemplo. En el tercero, ninguno tuvo la fe para entender y creer que Cristo sustenta y cuida a la iglesia, sino que todo lo quiso hacer con sus fuerzas. Fue Él el que nos dio su palabra. Fue Él el que dijo que valemos más que esas aves y que Él nos sustentaría y nos guardaría. Es más, en el libro de Efesios 5:29 dice: Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Yo no te estoy diciendo que no trabajes, sino que no te preocupes de más, porque Dios nos bendice con trabajo. Y así que en el trabajo que estamos, siendo bendecidos por Dios, lo disfrutamos, porque hasta esos lugares nos envía a llevar su palabra y a hacer luz y a ser ejemplo de las personas. Mire, hay un salmo que es conocido, 37:25, dice: joven fui y he envejecido. Mire lo que dice el escritor: fui joven y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es la palabra de Dios. Él nos va a sustentar. Mucha gente, ¿sí?, no ha podido ver esta gloria del Señor. Y hoy está muy afanada, preocupada, turbada, y lejos de Dios, lo peor de todo. Cuando Jesús dijo que separado de nada podemos hacer. Así que, hermano amado, mire como un test a nuestro corazón. Espero que usted no sea ninguno de ellos. Y aquí viene lo bueno. Este es el 4.º corazón
hermanos amados, mire lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Mire, esta última tierra, esta recibió la palabra y esta también la entendió. También te leo lo que dice Lucas 8:15, ¿no? Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire, generalmente la Biblia cuando habla de fruto, ¿sí?, no está hablando de cuántas almas ganas o de cuánto obtienes en riquezas o en bienes materiales. La Biblia habla, por ejemplo, por eso dice, Dios no dice aquí dio frutos, dio fruto. Por ejemplo, en el libro de Gálatas 5:22 dice la Biblia, mas el fruto, ¿sí?, no dice los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el fruto de este creyente? El fruto de este creyente, el fruto del Espíritu y de la palabra en este creyente es amor. ¿Entiende? Amor, paciencia, fe, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad. Cuando la palabra de Dios ha sido recibida como en esta tierra, Dios germina su palabra, esta da fruto y va a dar un buen fruto, como lo podemos ver. En algunas ocasiones, Dios nos compara como árboles. Entonces, imagínense este árbol que dé buen fruto. ¿Qué significa esto? Que la gente se acerca a este árbol. Cuando hay alguien que da fruto con perseverancia, cuando hay alguien que ha puesto a la palabra de Dios en primer lugar, la obedece, la ama, se convierte en este árbol, un árbol frutal, donde todos se deleitan. Mire, es casi inevitable ver un árbol frutal y no acercarse a él. Este árbol frutal, ¿sí?, sirve para todo. La fruta para el que come, da sombra, y aun cuando su fruta cae a la tierra, hace que la tierra, ¿sí?, sea abonada. ¿Cómo podemos compararlo? Mire, por ejemplo, hay un salmo muy conocido, el Salmo 1. Yo siempre he visto mucha relación de este pasaje con el Salmo 1. Se los leo, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley dice que medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué maravilloso. Será plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes de agua representan la misma presencia de Dios. Jesús dijo esto, ¿no? Todo aquel que tenga sed, venga y beba, y dentro de sí fluirán ríos de agua viva. Ese árbol está plantado junto a esas corrientes. Constantemente vive en la presencia de Dios. Como fruto está el amor de Dios en su corazón. Son las personas en las cuales uno quiere siempre tener cerca. Entonces, si vemos la parábola del sembrador, y hablo hoy a la iglesia, a los predicadores, no se trata de las estrategias que hagamos. La palabra no era defectuosa. Lo defectuoso es el corazón. A los 4 se le dio la misma palabra, pero solo unos decidieron dejarla entrar y ponerla por obra, y la cual les transformó su vida. No se trata de las estrategias que hagamos. Hoy la iglesia busca muchas estrategias para poder evangelizar y llegar a los corazones. No. Les digo a los predicadores que no se desanimen. Del 100%, solo el 25% germinó y dio fruto. Jesús mismo vivió esto.
Mucha gente se apartó de él. Muchos dijeron, dura es esta palabra. Mire lo que sucedió. Solo quedaron 12 con él, pero estos 12 dieron fruto. Y este evangelio empezó a correr y sigue corriendo hasta el día de hoy. Y dice Mateo 24:14, y este evangelio será predicado en toda la tierra, hasta lo último de la tierra, como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy el mensaje sigue corriendo, pero no todos están dispuestos a escucharlo. Jesús también en el libro de San Juan 15 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En este caso, el Padre es el labrador. Yo entiendo que aquellos corazones que han podido recibir esta palabra, Dios preparó el corazón. Mire, muchos de nosotros antes de llegar a los pies de Jesús, Dios trató con nuestra vida. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Pues piénselo ahora. Antes de poder recibirle, Dios trató con este corazón. Lo ablandó de alguna forma. Yo encontré al Señor Jesús, bueno, Él me encontró a mí en una cama enfermo. Y fue ese día que Él me escuchó y ese día pude recibirle. De alguna forma tuvo que tratarme para poder venir a Él, porque mi corazón estaba muy endurecido hacia Él. Es más, yo no creía que había Dios. Y hoy véame, predicando hoy esta palabra. Hermanos amados. Por ejemplo, ¿por qué dice que da fruto con perseverancia? Mire, ¿quiénes son los que perseveran? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, si hay fruto y hay perseverancia, es alguien que permanece en amor. No es alguien que ama solo un día y al otro día no. Estos perseveran en todo lo que hacen y prosperan en todo lo que hacen. Por ejemplo, dice Juan 2:14, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Así que estos son los que permanecen en el Señor Jesucristo y dan fruto. Jesús mismo, ¿sí?, con sus 12 discípulos, estos 12 dieron mucho fruto. Por ejemplo, el apóstol Pedro, un hombre que era un poco tosco. Después vemos que era un hombre muy tierno, lleno del amor de Dios. Era un hombre sin letra, dice las Escrituras. Y después los mismos gobernantes se admiraban de ver la sabiduría que había en este hombre, sin haber estudiado. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue un hombre que fue azotado y al salir de la cárcel dice que salía con mucho gozo por haber sido tomado en cuenta y sufrir esta afrenta por causa de Jesucristo. Por ejemplo, ellos pasaron todo esto y fueron venciendo obstáculos y obstáculos, porque lo que es de Dios, iglesia, permanece. Siempre va a permanecer. Somos plantíos de Dios. Somos sus hijos. Real sacerdocio, pueblo escogido. Pueblo santo. Sacado de las tinieblas y traído ahora a la luz para que demos testimonio de Él. Y yo hoy testifico de que Él es fiel y Él es verdadero. Y yo testifico que Él es el Hijo de Dios y solo en Él está la vida eterna. Si tú no has recibido a Jesús, si estás recibiendo este mensaje, no endurezcas tu corazón. Deja que Él entre a tu vida y Él hará todas las cosas. Jesús dijo esto también. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire lo que dice esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Estos son los que permanecen en Dios y ponen por obra la palabra de Dios. Piden a Dios y todo les es concedido por Dios. Es muy importante que entendamos. Hay gente que dice, a mí Dios no me escucha. Estás haciendo la voluntad de Dios. Dios no miente. Dice que los que permanecen en Él y los que guardan su palabra
Dios los oye. ¿Qué más dice? Hay un salmo, el Salmo 126:5. Es hermoso, es muy conocido. Dice, los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Le hablo a aquellos que llevan el mensaje de Dios, no se desanimen, hermanos amados. Aunque sea poco el porcentaje que escuche y recibe la palabra de Dios, estos van a fructificar, van a multiplicarse, van a llevar mucho fruto. Es más, estos hacen por los 3 que no quisieron escuchar el Evangelio ni llevar fruto para Dios. Así que, iglesia amada, a la luz de la palabra de Dios nos podemos examinar y podemos ver hoy qué clase de tierra hemos sido o con qué corazón hemos recibido la palabra de Dios. Quiero dejarte con una oración breve y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias hoy, Señor, y pido en esta oración que tu palabra haya sido germinada en buena tierra, mi amado Rey de Gloria, y que por tu poder y tu amor, Señor, abras el entendimiento a muchos, mi Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Creo que tú cuidas de ella, Señor. Sustenta a mis hermanos. Y pronto, Señor, en tu tiempo nos volvamos a reunir. Doy gracias, Señor eterno, porque nos has dado el privilegio de poder llevar tu palabra, mi Señor, con temor y temblor, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos. Te pido que bendigas la ciudad de Esmeralda, Señor, y que guardes esta ciudad, Señor, y que tengas de ella misericordia. Te pido también en especial por un amigo, Señor, por Manuel Vivar. Te pido por su salud, Señor, y que sea tu mano poderosa, Señor, sobre él, y que seas también hablando a su corazón y revelándote a él. Y por cada persona y hermano que esté enfermo, Señor, hoy, mi Dios eterno, trae tu sanidad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.